Celestino Córdoba, Machife. El estilo del pueblo de nación mapuche a no bajar la guardia, a luchar hasta hacer que el Estado chileno se coloque la disponibilidad de devolver y generar nuestros territorios mapuche, los recursos naturales, junto a todos sus habitantes, que hoy muchas de ellas y ellos se encuentran privadas y privados de libertad por parte del Estado chileno, provocándoles mayores daños y perjuicios en el ámbito espiritual, cultural y socioeconómico. Mari Mari Pulonco, Mari Mari Pufileo, Mari Mari Compu Papay, Compu Chachay, Mari Mari Compu Pichiqueche, Incheta Cristina Romo Peralta Piñén, formó parte de la vocería de la huelga de hambre de nuestra autoridad ancestral, Machi Celestino Córdoba, junto con la Lamien Giovanna Tavilo, y hoy queremos comunicar lo siguiente a propósito de un poema que tuvo nuestro Lamien Machi Celestino. En torno a la huelga de hambre de los presos políticos mapuches de la cárcel de Lego, Angol y Temuco, hacemos un fuerte y amplio llamado a continuar con las distintas movilizaciones, haciéndose parte de la forma de lucha que llevan a cabo al interior de las cárceles los presos políticos mapuches, teniendo presente que cada acción de fuerza que ejerce nuestras hermanas y hermanos mapuches, independientemente de donde se haga, es la lucha de nuestro pueblo-nación mapuche, por nuestra reconstrucción, liberación, por todos nuestros derechos históricos, y el llamado es a combatir esta injusticia con todo tipo de acciones, respaldando y colaborando en la difusión desde los territorios en resistencia a sus presos políticos mapuches y presos políticos no mapuches. Todas las autoridades tradicionales mapuche, Machi, Lonco, Coyatufe, Huaychafe, que se encuentran secuestrados por el Estado chileno. Finalmente, dejamos en evidencia para el conocimiento público que el gobierno de turno aún no cuenta con la buena disposición de darle una salida política a la crítica situación de huelga de hambre de los presos políticos mapuche. Por tanto, hacemos un amplio llamado a actuar en consecuencia. Libertad a todos los presos políticos mapuche, fuera forestales latifundistas de territorio mapuche, Weiwain, Marichihueo, familia, vocería y red de apoyo.